Fernando Sánchez Torres, médico cirujano y académico bogotano de la Universidad Nacional de Colombia, profesor titular emérito y honorario de la Universidad Nacional de Colombia, miembro fundador y director del Instituto Colombiano de Estudios Biotécnicos y de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Estudios bioéticos. Médico cirujano con especialización en ginecobstetricia. Fernando Sánchez Torres estuvo vinculado al primer claustro universitario del país. Allí hizo su carrera académica, profesor titular emérito y honorario. También fue decano de la Facultad de Medicina y rector. Expresidente de la Academia Nacional de Medicina, de la que es miembro honorario y académico ejemplar. Es miembro fundador del Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos y de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Presidió el Tribunal Nacional de Ética Médica y, además de lo anterior, es miembro emérito de la Sociedad Colombiana de Obstetricia y Ginecología y pertenece a 11 sociedades científicas extranjeras y a 13 nacionales. Es autor de 12 libros, columnista del periódico El Tiempo. Recibió el Premio Nacional de Medicina Federico Lleras Acosta. Su labor profesional e investigativa fue reconocida con el título de Maestro de la Obstetricia y Ginecología Latinoamericanas y obtuvo el galardón a la excelencia de la medicina colombiana. Recibamos con un aplauso al doctor Fernando Sánchez. Buenas tardes, estimados estudiantes de uno y otro sexo. Reciban todos mi cordial saludo. Para mí constituye un alto honor estar con ustedes en esta tarde en calidad de exrector conferencista en la cátedra del sesquicentenario de nuestra querida universidad. El haber sido seleccionado para tan honroso cargo me halaga sobremanera. Yo no voy a hablarles de ciencia, me voy a reducir a hacer una remembranza en voz alta de mi paso por el Consejo Superior y por el cargo directivo más alto de la universidad, la rectoría, en un periodo que se caracterizó por transcurrir en medio de violenta agitación con la consecuente inestabilidad académica. Siempre he creído que conocer la historia de los hombres y de las instituciones es una necesidad. La historia, cuando es recogida de fuentes veraces, permite entender los acontecimientos que dejaron huella y juzgar imparcialmente a quienes fueron sus protagonistas. Además, lo considero lo más importante, se aprende a no repetir errores, a no seguir sendas extraviadas. Mi conversación con ustedes la he titulado Intimidades de una gestión rectoral, pues voy a referirles mi experiencia, particularmente durante mi rectoría 1982-1984, confesándoles episodios desconocidos o mal conocidos. La intención es que ustedes los conozcan y juzguen a los protagonistas y recojan alguna enseñanza. Se los voy a narrar, se los voy a contar con el propósito de que se transmitan, de que se divulguen, para que nunca se vuelvan a repetir. Siendo parte de la historia reciente de nuestra universidad, bien vale la pena que salgan a flote
más aún cuando estamos conmemorando los 150 años de su fundación y se viene rememorando lo que ha ocurrido en el transcurso de ese siglo y medio. Acabo de decir que lo que les voy a contar es historia reciente. Sin embargo, quizás ninguno de ustedes había nacido cuando ocurrieron. Mi relato corresponde a las décadas de los 70 y de los 80 del siglo pasado, es decir, de ello hace 40 años largos. A pesar de haber transcurrido tanto tiempo, permanecen frescos en mi memoria. Por eso no me ha sido difícil reconstruirlos y revivirlos esta tarde con ustedes. Espero que tengan buen recibo de su parte y sepan captar el mensaje que he querido dejarles. Después de este necesario preámbulo, entremos en materia. En noviembre de 1971, hace 46 años, el Gobierno Nacional, mediante Decreto 2070, creó un gobierno provisional para la Universidad Nacional que, en el trasfondo, era un ensayo verdaderamente democrático, insólito para la época y para las circunstancias, propuesto por el ministro de Educación, Luis Carlos Galán. Tal propuesta consistía en un cogobierno con representación igualitaria de estudiantes y profesores. Además, participaban 4 decanos, el rector de la universidad y el ministro de Educación, quien sería el presidente del órgano directivo. La escogencia de los distintos representantes se haría mediante elección, procedimiento que despertó gran expectativa en el ámbito universitario, como también en la opinión pública en general. Mi nombre recibió el favor de los profesores llamados independientes. El grupo de la JUPA, o Juventud Patriótica, eligió a los 2 estudiantes, quienes llegaron al consejo, así lo manifestaron desde un principio, para dar cumplimiento al mandato de sus bases. Pedir la renuncia del rector, que era el doctor Santiago Fonseca, levantar las sanciones que éste había impuesto a estudiantes y profesores, reapertura inmediata de la cafetería central, libertad para estudiantes detenidos, oposición a la, entre comillas, reforma proimperialista propuesta por el gobierno. Como puede suponerse, era una plataforma que iría a ocasionarles muchos dolores de cabeza al consejo y a la universidad toda. Para el viernes 26 de noviembre a las 8 de la mañana se programó la instalación del consejo. La noche anterior, el ministro Galán, a quien yo no conocía, me llamó telefónicamente para comunicarme que tenía información de que se estaba fraguando alguna asonada contra él cuando llegara a la universidad. Me pidió que lo esperara a la entrada del consejo para ingresar juntos. Sin duda, era una manifestación de confianza hacia mí, la cual de verdad me halagó. Como lo había prometido, desde minutos antes de las 8 estaba a su espera. Cuando asomó Galán, vi que tras él venía una turba de estudiantes espetando insultos. El ministro avanzó impávido y cuando nos saludamos me dijo,
esbozando una sonrisa. Parece que nos va a tocar asistir a una sesión tormentosa, ¿verdad, doctor Sánchez? En efecto, así fue. Una vez terminó su saludo y expuso las políticas del gobierno frente a la universidad pública, los dos representantes estudiantiles alternadamente lo atacaron de palabra, utilizando un lenguaje contestatario de ideas no bien digeridas. A medida que avanzaba la mañana, en los predios que rodeaban el sitio donde nos hallábamos, iba en aumento el bronco rumor de gritos, silbidos y quebrar de vidrios. Hacia el mediodía, mientras el ministro intentaba vanamente establecer un diálogo inteligente, boicoteado por la dialéctica y la beligerancia de los representantes estudiantiles, a través del ventanal que teníamos frente, vimos subir un humo negro, espeso, venido de algún objeto que abajo consumían las llamas. Uno de los escoltas del ministro ingresó al salón para comunicarle que el vehículo oficial estaba siendo incinerado. Poco después, sujetos exaltados daban puntapiés a la puerta, dispuestos a abrirse paso, quizás con intención de adelantar alguna acción intrépida que fuera noticia de alcance nacional e internacional. Una llamada telefónica interrumpió la intervención del ministro. Era el presidente Pastrana Borrero, que deseaba enterarse de la realidad de los acontecimientos. Galán, cuya conversación escuchábamos todos con una tranquilidad desconcertante, minimizó la gravedad del momento, se negó a que fuera enviada la policía militar a su rescate y le aseguró que su vida no corría ningún peligro. La sesión y el intento de asonada continuaron. Por fortuna, un carro antimotín de la policía había logrado llegar hasta el edificio donde estábamos cercados, lo cual condujo a la desbandada de pirómanos y asaltantes, circunstancia que aprovechamos para dejar el salón y luego la ciudad universitaria protegidos por la fuerza pública. Cuando me despedí del ministro, lo hice con respeto y admiración. Había quedado impresionado por su clara inteligencia, acompañada de un valor civil increíble. La intranquilidad y la violencia seguían siendo el denominador común del transcurrir universitario. El rector Fonseca presentó dimisión de su cargo y se designó en calidad de encargado al decano Jorge Arias de Greif. El Consejo Superior sesionaba, pero se advertía que no existía unanimidad en su seno. Yo me distancié de algunas de sus determinaciones, pero lo que me llevó a un rompimiento con el Consejo Superior y a la consiguiente renuncia fueron los acontecimientos que se desarrollaron en los hospitales San Juan de Dios y Materno Infantil. En la tarde del 7 de abril de 1972, luego de una de las repetidas escaramuzas entre estudiantes y policías, y que un funcionario de la universidad denominara jocosamente retosos democráticos, un grupo de agentes irrumpió con fiereza en las instalaciones de las residencias femeninas de la ciudad universitaria en persecución de quienes a piedra les hacían frente.
Tanto la planta física como las infortunadas estudiantes que allí había fueron víctimas de la furia desencadenada de los representantes del orden. Como era natural, las autoridades universitarias elevamos protestas vehementes, mientras los voceros de la policía le restaban importancia al incidente. Pero no solo en los predios de la universidad campeaba la violencia. También se vivía en las instalaciones de los hospitales San Juan de Dios y Materno Infantil, el cual yo dirigía entonces, explotando la inconformidad que existía entre los trabajadores de dichos centros asistenciales, debido al retardo en el pago de un aumento de sueldo decretado 6 meses atrás. Unos cuantos médicos en cierne se encargaron de auspiciar y organizar un paro de actividades. Desde tempranas horas, estudiantes y trabajadores se apostaron en las puertas de los 2 hospitales e impidieron el acceso de médicos, enfermeras, laboratoristas y empleados administrativos. El servicio de urgencias fue clausurado. Los pacientes que esperaban atención en las consultas externas fueron sacados sin tener en cuenta que muchos de ellos acudían desde sitios muy distantes de la capital. A nadie se permitió visitar a sus familiares enfermos. Se negó el suministro de alimentos a los poquísimos médicos y enfermeras que habían logrado penetrar al hospital y que con un alto sentido del deber prodigaban cuidados a los pacientes hospitalizados. Como si fuera poco, grupitos mixtos de estudiantes y trabajadores hacían incursiones periódicas por las distintas dependencias, irrumpiendo con conocidos estribillos y amenazando a quienes se encontraban laborando. Cumplida tan nefanda jornada, la sala de espera del Hospital San Juan de Dios fue convertida en escenario de insólitas actividades políticas. Se le bautizó Teatro Popular Camilo Torres, y en ella los estudiantes proyectaban en el día y en la noche filmes revolucionarios. No era raro que a las 11 de la noche bajaron a los pacientes a ver cine revolucionario. La voz airada de las directivas de la universidad, que se había dejado oír por los desmanes de la policía, guardaba esta vez silencio cómplice. Así lo manifesté en el seno del Consejo Superior. Se trataba de un atentado de lesa humanidad llevado a cabo por estudiantes matriculados en la Facultad de Medicina y que las autoridades de la institución debieron sancionar o por lo menos condenar. Públicamente, en carta a la prensa, yo había denunciado tan incalificables desmanes. En el último párrafo decía: sabiendo cómo están las cosas, esta denuncia pública puede acarrearme malos ratos. Sin embargo, mi condición profesoral y sobre todo mi condición de médico me impiden amparar con el silencio tan monstruosos actos. En verdad, la situación dentro de la universidad era insoportable. Reinaban la inseguridad y la anarquía, con un rector encargado y pusilánime y un consejo superior complaciente o por lo menos indiferente frente a los excesos que adelantaban activistas políticos de extrema izquierda. Para reafirmar lo anterior, debo referir que la tarde que yo iba a denunciar ante el Consejo los hechos narrados y a declarar a las directivas de la universidad solidarias con ellos, llegó hasta mi residencia un pequeño grupo de estudiantes. Los recibí y me comunicaron que tenían información de que yo iba a ser objeto de una agresión física al ingresar al consejo.
nosotros formamos parte de una brigada estudiantil que se ha organizado para contrarrestar la violencia de los extremistas de izquierda. Me dijeron abiertamente. Puede asistir tranquilo al consejo, que tanto a la entrada como a la salida estaremos pendientes de su seguridad. Les di las gracias y les manifesté que yo no quería que por causa mía se suscitara un choque entre estudiantes que pudiera desembocar en tragedia. Me respondieron que era probable que cuando se dieran cuenta de que ellos estaban allí presentes, no se atrevieran a agredirme. Confiado en que así transcurriría mi llegada al consejo, les di otra vez las gracias y los despedí. En efecto, cuando descendí de mi carro y me dirigí al edificio sede del consejo, había un tumulto de estudiantes. Entre los que me abrieron paso, vi las caras de los que hacía poco me habían visitado. Alcancé a observar que algunos portaban bates de béisbol y otros guantes que parecían manoplas. Fuera de escasos gritos destemplados contra mi persona, nada distinto ocurrió. Después, comentando el incidente con unos profesores, me dieron a conocer el nombre de la persona que había organizado esas brigadas de choque. Era un destacado profesor muy apreciado en la ciudad de Tunja. Pueden darse ustedes cuenta de la gravedad del momento. Había dos bandos que en cualquier momento podían chocar y causar una inmensa tragedia. Aquella fue una acalorada reunión del Consejo que llevó a su disolución. Qué pena, están todas al revés. Tengo otra, si las podemos poner. Estas diapositivas todas son tomadas de la prensa del momento, de la época, para que ustedes se den cuenta que lo que ocurría en la universidad repercutía en la opinión pública. Aquella fue una acalorada reunión del Consejo que llevó a su disolución con mi renuncia y la del rector encargado. Así terminaba, tristemente, el ensayo democrático del cogobierno propuesto por el doctor Luis Carlos Galán. No obstante que desde el Consejo Superior y desde el interior de la universidad se reclamara que la elección del nuevo rector debería hacerse mediante una consulta a los estamentos profesoral y estudiantil, el gobierno era del criterio que esa designación fuera potestativa del presidente de la República. Aceptada la renuncia del rector encargado, se hacía necesario proveer con alguna urgencia el cargo en propiedad. Así las cosas, el doctor Galán llamó a mi residencia para comunicarme que el presidente Misael Pastrana Borrero quería hablar conmigo acerca de la universidad, para lo cual me invitaba a entrevistarme con él la noche del siguiente día en la Hacienda Atogrande, casa de retiro de los jefes de Estado. El presidente me recibió de manera muy cordial y sencilla, sin etiqueta alguna. Él y su ministro hablaron un rato corto sobre asuntos propios de sus funciones. Enseguida se inició el tema de la Universidad Nacional. Se pidió mi concepto acerca de la situación del momento, la que sin duda era compleja y peligrosa, a tal punto que no era descartable la posibilidad de un cierre o de una intervención militar. A esta altura de la conversación, el presidente asumió una actitud solemne, echó la cabeza hacia atrás y mirándome fijamente, como para captar mi reacción, me dijo
más o menos lo siguiente. Doctor Sánchez, con Luis Carlos Galán hemos considerado que usted es una persona que puede ayudarnos a solucionar la crisis actual. Sabemos bien que el país padece y está en crisis por la falta de individuos de carácter. Por sus actuaciones, doctor Sánchez, usted es un hombre de carácter, es la persona que la universidad necesita. Por ello me permito ofrecerle la rectoría. Yo adopté una cara de sorpresa, pese a sospechar para qué había sido invitado a Hato-Grande. Presidente, le dije, le agradezco inmensamente el ofrecimiento, pues me honra sobremanera. Pero no creo que yo sea la persona indicada. Veo tan grave la situación que para sortearla habría que adoptar medidas de excepción que de seguro chocarían con mis principios y con la concepción que tengo de la universidad. Por ejemplo, militarizarla, me preguntó, adivinando lo que yo estaba pensando. Sí, presidente. Pues siendo así, mi apoyo y respaldo incluirían el concurso de la fuerza pública. Por eso, señor presidente, no puedo aceptarle. Me gustaría dirigir una casa de cultura y no una correccional cuartel. Piénselo despacio, doctor. Lo que resuelva me lo transmite por conducto de Luis Carlos. Luego la conversación versó sobre asuntos ajenos a la universidad, como el clima y la historia de Hato-Grande. Poco después el presidente nos despidió y me dijo: quedo pendiente de su respuesta, doctor Sánchez. Por supuesto que mi respuesta fue negativa. Decliné tan alto honor por no contrariar mis principios universitarios. Honor y dolor de haber sido rector. Recuerdo, esto fue en el año 71. Desde 1978 era nuevamente miembro del Consejo Superior, esta vez en representación de los exalumnos. En 1971 lo fui de los profesores. Ya había alcanzado en el escalafón académico en 1976 la más alta categoría, la de profesor titular, habiéndome iniciado como instructor asistente. En 1980 fui designado decano de la Facultad de Medicina, una de mis máximas aspiraciones. En los contados ratos de soledad que me permitía el desempeño del cargo, ensimismado miraba a través del amplio ventanal del despacho el campus universitario. Recordaba mi época de estudiante, la muerte de Uriel Gutiérrez Restrepo. Ustedes recordarán este nombre. Murió en el campus de la Universidad Nacional a manos de un policía el 8 de junio de 1954. Esto pues desencadenó el día siguiente el holocausto de muchísimos estudiantes en la carrera séptima con calle 13. Yo en ese momento era líder estudiantil, yo era presidente de la Federación Médica Estudiantil, entonces estuve muy cerca de este tremendo acontecimiento. Digo tremendo, sucedieron las cosas más absurdas. Nosotros marchábamos el día 9 de junio en una marcha silenciosa, con un libro en la mano. Nos dirigíamos hacia la casa del presidente, que era en ese momento el Palacio San Carlos, cuando nos detuvo un pelotón del ejército en la calle 13. Pues al presidente Rojas Pinilla se le ocurrió enviar a detener una marcha pacífica de estudiantes a los soldados del Batallón Colombia que habían estado peleando en Corea. Por supuesto, tenían psicosis de guerra.
De ahí la tragedia tan tremenda que se desencadenó. Bueno, este es un capítulo largo y triste. Pero otra cosa que yo me acordaba en ese momento mirando a través del ventanal de mi oficina, el campus, me acordaba que a los pocos días de ocurrido esta tragedia tan grande, Rojas Pinilla designó como rector de la Universidad Nacional a un militar, al coronel Manuel Agudelo. Ustedes se pueden imaginar, era una afrenta al estudiantado. Nosotros estábamos adoloridos porque el ejército había asesinado a nuestros compañeros y el presidente nombra a un militar como rector de la Universidad Nacional. Por supuesto que no duró sino 3 semanas. Cuando ingresaba al campus, todos cuando pasaba él levantábamos los brazos así y luego comenzábamos a silbarlo, fuera, fuera. Renunciaron todos los profesores. Tuvo que irse el coronel Manuel Agudelo. En este episodio, pues yo me acordaba de Miguel Ángel Asturias en su novela El señor presidente, donde dice que algunos militares piensan con el kepis, no con la cabeza. Yo creo que Rojas Pinilla pensó con el kepis en todos estos acontecimientos. En la universidad seguían ocurriendo con cierta periodicidad retos democráticos, con quema de buses y enfrentamiento con la policía. No tuve mayores dificultades en el manejo de la facultad. Lo más grave fueron la inconformidad y resistencia de profesores y estudiantes cuando se pretendía introducir algún cambio en el plan de estudios. Curioso, los que se decían de avanzada, revolucionarios, eran los más recalcitrantes conservadores. Finalizando mi periodo en 1982, al frente de la Facultad de Derecho, que quedaba al frente de la Facultad de Medicina, edificio que yo divisaba desde mi despacho, el carro del decano Evelio Daza fue despedazado por una bomba que le pusieron algunos de sus alumnos. Se presagiaban horas difíciles para la universidad como para el país. El doctor Belisario Betancur fue elegido presidente de la República y designó al médico Jaime Arias como su ministro de Educación. Era necesario nombrar rector de la Universidad Nacional. Al presidente Betancur nunca había tenido ocasión de saludarlo. Con mi colega Arias había conversado apenas en 2 o 3 oportunidades, siendo ya ministro. Un buen día en el Club Médico hablamos de la Universidad Nacional y me preguntó si estaría interesado en ocupar la rectoría. Mi nombre ya había circulado como posible candidato. Por eso no me sorprendió la propuesta. Le contesté afirmativamente. Voy a comunicarle al presidente. Lo llamaré posteriormente, me dijo. A los pocos días me llamó para citarme al despacho presidencial. Allí nos encontramos y el doctor Betancur me hizo el ofrecimiento formal, luego de haber comentado distintos tópicos universitarios. El 15 de septiembre de 1982 tomaba ante él posesión del cargo. En esa ocasión se comprometió a darle un nuevo trato a la universidad pública y en particular a la nacional, y a fe que lo cumplió. Durante mi rectoría siempre estuvo atento a apoyarme y a ayudar a la institución. Además, siempre fue respetuoso con el manejo que a ésta le dio el máximo organismo de gobierno, es decir, el Consejo Superior. Como muestra de su especial trato a la Universidad Nacional, en 2 ocasiones presidió aquel, lo cual fue algo insólito en la historia de la universidad. Creo que nunca antes ni después un presidente de la República ha presidido el Consejo Superior. Si mi transcurrir en la decanatura de la Facultad de Medicina fue tranquilo, no ocurrió lo mismo con la rectoría de la universidad.
Al día siguiente de haber asumido formalmente el cargo, fui informado de que un grupo de personas encapuchadas se había tomado el centro de cómputo de la universidad, lo cual significaba la parálisis administrativa y en parte la académica. Como se dice en el argot popular, querían medirme el aceite. En otras palabras, poner a prueba mi talante. Allí inicié el estilo que caracterizó mi gestión directiva, el diálogo. Envié un emisario para conocer cuáles eran las pretensiones de los asaltantes. Cuando me las transmitieron, quedé estupefacto. No entregarían el centro hasta que no aparecieran algunos estudiantes de la universidad que habían desaparecido hacía algunas semanas. Nadie tenía noticia de ello. Les solicité los nombres y de la lista que me suministraron, solo 5 figuraban en los libros de matrícula. Me comuniqué con los padres de 2 de ellos, quienes confirmaron la desaparición de sus hijos. Los cité al día siguiente a la rectoría. De los otros 3 no fue posible establecer contacto con sus familiares. A los encapuchados les hice caer en la cuenta que yo acababa de posesionarme y que solo ahora me enteraba del problema. Les prometí que me pondría en comunicación con las más altas autoridades de justicia del Estado para denunciar lo ocurrido y solicitar su apoyo en procura de buscar y hallar a los desaparecidos. Aceptaron mi promesa y abandonaron pacíficamente el centro. Cada uno por su lado, los padres de 2 de los muchachos desaparecidos me dieron versiones similares. Habían salido de la casa rumbo a la universidad y no volvieron. Esto había ocurrido 2 meses atrás. Me afirmaron que eran estudiantes muy juiciosos y que por eso estaban extrañados, a pesar de que a veces se desaparecían durante varios días seguidos. Hablé telefónicamente con el ministro de Justicia, el doctor Lara Bonilla, con el procurador y con el director de la policía. Todos prometieron ayudarme. Así lo hice saber a la comunidad universitaria. Para poner de presente en qué clase de terreno estaba moviéndome, vale la pena relatar el trasfondo de este asunto. En octubre de 1981, los menores de muy pocos años, Zuleika, Yidid y Sius Álvarez, fueron secuestrados en Bogotá. Eran hijos de un narcotraficante que posteriormente sería condenado en los Estados Unidos. Se rumoró que este señor contrató gente para que se dieran a la tarea de encontrar a sus hijos, lo cual nunca lograron, pero sí dieron con la pista de los secuestradores. Al parecer era un grupo de muchachos vinculados con uno de los movimientos revolucionarios. Entre ellos había varios estudiantes de la Nacional. Como después deduje, los jóvenes desaparecidos cayeron en manos de los investigadores privados. Nunca aparecieron. Alguna vez me dieron la versión de que habían sido montados en una avioneta y lanzados luego al vacío. Los que sí aparecieron en el páramo de Gachalá fueron los niños Álvarez. Sus cráneos mostraban que habían sido asesinados a bala con un tiro de gracia. Después de este incidente, daba la sensación de que todo marchaba en calma. Con el ministro Arias recorrimos el campus universitario y hasta visitamos la Facultad de Derecho,
cuyos estudiantes estaban calificados con 5 por su beligerancia política. La prensa registró este hecho favorablemente y, por contraste, recordaba lo ocurrido años atrás con el ministro Galán. Al 6º día de mi rectoría ocurrió algo que venía fraguándose hacía 7 años: la toma o recuperación de las residencias estudiantiles. La televisión registró profusamente y con detalles este hecho. Individuos embosados rompían con cizalla los candados que durante tanto tiempo les habían negado la oportunidad de vivir bajo techo y sin pagar arrendamiento. Un tropel de gente compuesto por sujetos sin oficio conocido y por estudiantes de la Universidad Nacional y de otros establecimientos educativos de Bogotá, muchos de ellos con sus familias, tomó posesión presurosa de los edificios que años atrás habían sido allanados y desocupados por la policía militar y cerrados, acto seguido por el Consejo Superior Universitario, por razones suficientemente justificadas. Las horas que siguieron fueron de gran expectativa. En la cima de los edificios se veían personas con rostros semiocultos con pasamontañas en actitud de vigías. Como estos, la comunidad universitaria toda y la misma prensa esperaban con ansiedad el momento en que hicieran su aparición los camiones de la policía y del ejército para repetir lo ocurrido cuando eran otros los actores. Solo el rector sabía que tal cosa no iba a suceder. Y no iba a suceder porque una intervención armada significaba iniciar una administración con la universidad cerrada o militarizada. Y en mis planes no estaba ninguna de las dos opciones. Además, la toma de las residencias era algo que se consideraba inevitable si se tenía en cuenta que las directivas de la universidad, contándome yo entre ellas, pues en los 3 últimos años había sido miembro del Consejo Superior, se habían olvidado de que miles de estudiantes carecían de un sitio adecuado para vivir, ya que muchos lo hacían en casas de inquilinato, en covachas y hasta debajo de los puentes. En tanto se mostraban a los ojos de todos como un desafío abierto y permanente cerca de 2.000 residencias deshabitadas que fueron construidas precisamente para alumnos de la universidad. Recuérdese que las residencias Uriel Gutiérrez Restrepo fueron el producto de las dolorosas y sangrientas jornadas del 8 y 9 de junio de 1954, al cual hice referencia atrás. La estrategia fue adoptar una atenta indiferencia por lo acontecido, mientras se enfriaban los ánimos y el ambiente. Primero, era necesario que el rector obtuviera la confianza de la comunidad universitaria, en particular de los estudiantes, para luego poder actuar. Un obstáculo para iniciar cualquier conversación con los invasores era el distanciamiento entre directiva y estudiantes que había caracterizado a las administraciones anteriores. Demostraciones claras y tempranas de un propósito de diálogo y concertación, como fue el incidente del Centro del Cómputo, asociadas al concurso de un grupo de alumnos de la Facultad de Derecho y de algunos representantes profesorales, hicieron posible el inicio de unas relaciones, si no muy estrechas, por lo menos indispensables para poner en marcha el proceso de legalización de una situación que se presagiaba peligrosa de no depurarse y controlarse. En vísperas de las vacaciones de fin de año,
se suspendió el suministro de agua por un desperfecto en la acometida principal, circunstancia muy propicia, según recomendación de varias personas, para forzar a un abandono de las residencias. No obstante, con carácter de prioritaria, di la orden de reparar el daño. Así se daba muestra de las buenas intenciones que asistían al rector. Para entonces el Consejo Superior designó una comisión conformada por miembros suyos con el fin de que adelantara conversaciones con los estudiantes. Debo referir algo curioso. José Antequera, tal vez les es familiar el nombre, que no era estudiante de la universidad, pero sí presidente de la JUCO, la Juventud Comunista, se entrevistó conmigo para transmitirme que el partido veía con buenos ojos mi posición conciliadora frente al problema y que me ofrecía su concurso para hallarle la mejor solución. Una vez regularizadas las actividades académicas del nuevo año, el comité comenzó a actuar dispuesto a legalizar prontamente la situación. Sin embargo, la falta de acuerdo entre los distintos grupos políticos de izquierda, dispuesto cada uno a capitalizar para sí el triunfo de la recuperación de las residencias, como también la acción soterrada de sujetos interesados en medrar a la sombra de la universidad, fueron factores preponderantes para no haber desembocado en la solución correcta, como también para favorecer la descomposición interna que desde un principio se veía venir. La tesis sostenida por algunos de que las residencias fueran manejadas por los inquilinos con el concurso de las directivas de la universidad chocaba con la que proponían estas, dado que eran totalmente contrarias. Es decir, lo lógico era que las residencias las dirigieran las directivas de la universidad con el concurso de los estudiantes. De ahí que las conversaciones se adelantaran con suma lentitud. Se había hecho casi costumbre que los fines de semana, el jueves o el viernes, personas encapuchadas quemaran buses en la carrera 30 y se enfrentaran a piedra con la policía. Eran verdaderas batallas campales, al final de las cuales los revoltosos corrían a refugiarse en las residencias y los guardianes penetraban al campus tras ello, destrozando a su paso bienes de la institución. El edificio destinado al Museo de Arte, que era lo primero que encontraban, padeció varias veces sus efectos. Pero no todo era negativo. La parte cerebral de la universidad seguía en actividad. Las clases se desarrollaban regularmente, recogiéndose la sensación de que la comunidad universitaria se había acostumbrado a esos retozos democráticos, lo cual no era cierto. Por lo menos para el rector era doloroso ver cómo un puñado de insensatos inmolaban periódicamente el nombre y el patrimonio físico de la universidad. Varias veces me mezclé entre los furibundos exaltados pidiendo a gritos que suspendieran sus tropelías. Todo en vano. Existía un plan para desprestigiar y acabar con la universidad, que era, al decir de los violentos, la que alimentaba y favorecía la pervivencia del Estado burgués. El viernes 7 de octubre de 1983, algunos estudiantes determinaron conmemorar el Día del Guerrillero Heroico, es decir, un aniversario más de la muerte del Che Guevara, conmemoración que terminó en un trágico enfrentamiento entre manifestantes y la fuerza disponible. Hubo heridos y detenidos, pero lo más lamentable fue la muerte de Yesid González Perales, alumno de la Facultad de Artes.
La tensión surgida por estos hechos amenazó con desatar una crisis interna de graves consecuencias. Se decidió entonces convocar a la comunidad universitaria a hacer acto de presencia como rechazo a la violencia y como voluntad de transcurrir en paz. Una inmensa multitud compuesta por directivos, profesores, estudiantes y trabajadores acudió a la cita. Con ellos marché a la cabeza por las calles de la ciudad universitaria y luego presidí un foro abierto donde se acordó una cruzada pacífica a favor de la universidad. Unos cuantos estudiantes, conscientes de su papel como miembros activos de la comunidad universitaria, hacían de vez en cuando acto de presencia ante el rector para exponer sus ideas acerca de los orígenes y solución del conflicto. Eran jóvenes de distintas carreras y tendencias ideológicas para quienes el desorden y la violencia representaban la antítesis de la universidad. Se decía que la universidad estaba de espaldas al país, que era una isla, una torre de marfil. Fundamos un periódico que por iniciativa mía se llamó De Frente, para darle a conocer al país el pensamiento de la universidad acerca de múltiples temas de interés nacional. La dirección estaba a cargo del profesor Rubén Sierra Mejía. El consejo editorial yo lo presidía con el concurso de Antanas Mocus, Jesús Antonio Bejarano, mejor conocido como Chucho Bejarano, que fue asesinado al entrar a la Universidad Nacional, y Mario Ramírez Orozco. Con mi retiro de la universidad desapareció dicha publicación. Con motivo de la concesión del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez, antiguo alumno de la universidad, el Consejo Superior aprobó otorgarle el doctorado honoris causa y se encomendó al rector comunicárselo personalmente. El galardonado me concedió una entrevista. Me recibió en su apartamento, metido entre un overol oscuro que le daba aspecto de escultor más que de escritor. Cuando le transmití la determinación del Consejo Superior Universitario, que en mi concepto era como la expresión del país intelectual a través de su principal casa de cultura, le advertí que el título le sería entregado en sesión solemne que habíamos preparado con ocasión de la semana universitaria. Para gran desencanto mío, García Márquez, arrellanado en un sillón de su refugio de escritor, sin preámbulos, me fue diciendo que se había hecho el firme propósito de no aceptar reconocimientos ni homenajes de ningún gobierno ni de ninguna institución, así fuera de entidades tan caras a su recuerdo y a su afecto como la Universidad Nacional. Además, me dijo, no quiero tirarme su semana universitaria. Es probable que mi presencia desencadene reacciones violentas por parte de muchachos matriculados en fracciones políticas que no me tienen nada de simpatía, lo cual sería una noticia de primera plana para cualquier periódico del mundo. Esto no sería conveniente para la universidad, ni para usted como rector, ni por supuesto para mí. La excusa, en verdad, era irrefutable. Sin embargo, le insistí que aceptara, ya que contrariamente a lo que él imaginaba, su presencia en la universidad iría a ser aclamada por toda la comunidad
en especial por los simpatizantes de la extrema izquierda. No crea, rector, si voy, los de ese lado son los que pueden aguar la fiesta. No tuve ánimos para intentar desentrañar las razones que asistían al premio Nobel para actuar con tanto recelo y prudente malicia. En tanto, corrían rumores recogidos por la prensa acerca del comportamiento escandaloso y hasta delictivo de las personas alojadas en las residencias. Es que, en verdad, aquella era una situación supremamente grave. Como dije antes, no solamente había estudiantes de la Nacional y de otras universidades, había narcotraficantes, raponeros, prostitutas. Era una mezcla peligrosísima. Los bandos militares eran partidarios de tomarlas a la fuerza y adelantar el desalojo. Así me lo hicieron saber por medio de un alto oficial, quien me aseguró que el plan que ellos tenían previsto contemplaba una toma en las horas de la madrugada, operativo que no llevaría más de 5 minutos. Le pregunté al oficial: ustedes me aseguran que el operativo será incruento, que no habrá lesionados, y añadí: tengo información de que entre los inquilinos de la residencia hay sujetos armados. Si es cierto, lo más seguro es que haya muertos. El oficial se quedó pensativo, hizo una mueca de pesimismo y me respondió: habrá que correr ese riesgo. De manera alguna, le espeté y me puse de pie. Dígale al general que mientras yo sea rector, no seré cómplice de la muerte de un solo estudiante, ni de nadie. Les agradezco sus buenos oficios, pero no puedo aceptarlos. Para verificar la realidad de lo que ocurría dentro de las residencias, decidí hacer personalmente una visita. Me hice acompañar de 2 directivos, del representante profesoral al Consejo Superior y de un estudiante. Bien avanzada la noche, de manera sorpresiva, invadimos el gueto. Las primeras personas que me vieron salieron despavoridas gritando de voz en cuello: ¡el rector, el rector! Anuncio que se iba transmitiendo de edificio en edificio. Una vez adentro y certificada nuestra presencia sin acompañamiento de policías ni vigilantes, fueron haciéndose presente algunos jóvenes. Les expliqué que el objeto de nuestra visita era observar directamente la situación que se estaba viviendo en las residencias. Nos permitieron pasar revista en algunos pisos donde pudimos comprobar que en varios apartamentos existía un hacinamiento no solo de estudiantes, sino también de personas ajenas a la universidad. Días después, el Consejo Superior dictó un acuerdo para reglamentar el funcionamiento de las residencias. Quedó establecido en él que la dirección y administración quedaban a cargo de la universidad a través de un comité directivo presidido por el rector y compuesto además por el director de bienestar estudiantil, el director de residencias, un profesor, un exalumno y 3 estudiantes. Una de las funciones de dicho comité era adjudicar legalmente las residencias. Además, se dio un plazo para que quienes no fueran estudiantes de la Universidad Nacional dejaran de ocuparlas. Para colmo de males, un grupo de personas no identificadas
armadas y encapuchadas, irrumpieron una madrugada en el piso bautizado Gorgona, que era donde se distribuía la droga que se consumía dentro de la universidad. Como resultado de esa incursión, un estudiante de la Facultad de Veterinaria, Julio César Barrera Castro, perdió la vida al ser empujado al vacío a través de una ventana. El flagelo de la droga, que no era ni es patrimonio de la Universidad Nacional, se constituyó en un asunto de permanente preocupación para directivos, profesores y estudiantes. Se expulsó a un alumno por estar dedicado al tráfico y a otros 2 se les sancionó por estar entregados a su consumo. Bajo el auspicio de la Rectoría, las facultades de Medicina y Enfermería prepararon una campaña de información y persuasión mediante conferencias y consejerías. El Servicio de Vigilancia, con la asesoría y colaboración de la Procuraduría General de la Nación, adelantó una campaña punitiva. El problema del tráfico y consumo de drogas en el campus de la universidad se sumaba, pues, al problema de los reposos democráticos a cargo de elementos matriculados en la extrema izquierda. ¿Quién iba a pensar entonces que más adelante narcotraficantes y guerrilleros irían a hacer una causa común? Ahora caigo en la cuenta que alguien sí lo sospechó. El embajador de los Estados Unidos, Lewis Stamp. Para la época en que ocurrían los acontecimientos que relato, recibí una llamada del embajador, quien me manifestó que estaba interesado en conversar conmigo en un sitio neutral. Me preguntó si me parecía bien que almorzáramos juntos en el restaurante Capicúa, que es un restaurante muy especial en Bogotá. Fijamos fecha para ir al encuentro. Cuando llegué al sitio acordado, el embajador me estaba esperando en un reservado, de manera que nuestra presencia pasara inadvertida. Se mostró muy interesado por la situación de la universidad y pidió mi concepto acerca de lo que allí ocurría. Creo que él estaba muy bien informado al respecto. Lo que le interesaba era conocer mi opinión. Ahora le doy el inmenso valor que tenía una pregunta que me hizo y que yo consideré descabellada. ¿No cree usted, señor rector, que el enemigo de la universidad es uno solo? El tiempo le daría la razón a Lewis Stamp, traspolando el escenario de la universidad a todo el país. Las residencias seguían siendo el foco de malestar mayor por cuanto las personas interesadas en mantenerse incrustadas allí a todo trance, sin tener nada que ver con la universidad, se dieron a entorpecer el proceso de adjudicación. Como era de suponer, se estableció dentro de las residencias una división, una pugna entre los buenos y los malos, que a la larga permitiría darle solución al problema. La posibilidad de desalojo, así fuera de común acuerdo, dio origen a una campaña de amedrentamiento dirigida contra el rector. Mi despacho quedaba en el último piso de la torre administrativa, desde donde yo podía observar toda el área de la Plaza Santander, más conocida infortunadamente con el nombre de Plaza Che Guevara. Y digo infortunadamente porque desde hace tiempo yo vengo tratando por rescatar el prestigio y la imagen del general Francisco de Paula Santander. ¿Cómo es posible que el fundador de la educación pública en Colombia y quien sembró el germen
para la creación de la Universidad Nacional de Colombia hubiera sido reemplazado por un revolucionario aventurero a quien los colombianos no le dimos absolutamente nada. Su estatua, que se erigía en la plaza principal de la Universidad Nacional, fue echada al suelo y el nombre, que era Plaza Santander, ahora se llama Plaza Che Guevara. Es una injusticia histórica tremenda. Quien conozca de cerca la historia de lo que fue la labor de Santander como educador, indudablemente se tiene que abismar de rabia como la tengo yo. Hace poco escribí mi última columna en El Tiempo, que se llamó El Gran Ausente. Yo pensé que con motivo de estos 150 años el Consejo Superior y la Rectoría irían otra vez a colocar la estatua de Santander. No, señor, sigue Plaza Che Guevara, ahora con la efigie de Tiro Fijo y de otras personas. Digo que más conocida infortunadamente con el nombre de Plaza Che Guevara. Al mediodía se había hecho costumbre que unos 6 u 8 estudiantes llevaran montado en una carretilla un monigote de tamaño natural con las manos atadas atrás. Lo colocaban en el centro de la plaza y hacían el simulacro de que lo fusilaban. El monigote llevaba al cuello un letrero que decía rector. Los pocos estudiantes que a esa hora atravesaban la plaza pasaban derecho unos, otros miraban el fusilamiento y sonreían. Yo también lo hacía desde mi despacho, pero en el fondo sentía temor. Una mañana del mes de abril de 1984, al entrar a mi oficina, observé una carta que había sido lanzada por debajo de la puerta. El sobre estaba escrito a mano y registraba mi nombre. Cuando lo abrí, el temor de todos los días se acrecentó, pues en el ángulo superior derecho del papel estaba la bandera del ELN, movimiento que desde sus orígenes ha tenido mucho que ver con la Universidad Nacional. Luego de un discurso contra el gobierno y el imperialismo yanqui, terminaba el mensaje con los siguientes párrafos. Nosotros, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, respaldamos a los sectores estudiantiles y obreros de la universidad en sus luchas. Como es de público conocimiento que el señor Fernando Sánchez Torres, rector de la universidad, es el representante directo del gobierno en este atropello, vejaciones, robo, apresados, desapariciones y muertes, deberá responder con su propia vida sobre las consecuencias que produzca la acción represiva en la universidad. Desde entonces, y por recomendación de los organismos de seguridad del Estado, se me asignaron escoltas permanentes, lo cual me hacía sentir director de una cárcel o de un reformatorio. Comenzaba a convencerme de que la manera como yo había concebido la dignidad y el desempeño del cargo de rector de la más alta casa de cultura del país no era más que un embeleco, una utopía. Probablemente el presidente Pastrana Borrero tenía toda la razón cuando no descartaba el concurso de los militares para manejar la institución. La advertencia de que habría de responder con mi propia vida se constituía en algo de verdad preocupante, conociendo los métodos y capacidad de acción del ELN, dentro del cual militaban caracterizados fundamentalistas. No sé si el hecho de que ese tipo de amenazas me quitara el sueño era muestra de cobardía. Si es así, yo me comportaba como un cobarde. Varias veces me desperté sobresaltado, gritando, según me contaba mi esposa. ¿Qué te pasa?, me preguntaba asustada.
La pesadilla consistía en que yo me veía corriendo por un angosto pasadizo interminable, con puertas a ambos lados, pero cerradas, y que en mi persecución venían varios hombres armados. Solo esperaba el momento en que alguno de ellos se decidiera a disparar. Ante esa perspectiva, yo me despertaba emitiendo un angustiado grito. El país también vivía momentos de sobresalto. A pesar de que el presidente Betancur les había dado todas las gabelas a los miembros del M-19, su aspiración de lograr una tregua no se vio recompensada. Entre esas ventajas hubo una que le hizo daño a la universidad. Me refiero a la de permitir el reintegro de militantes del M-19, es decir, estudiantes que desertaron de la universidad para engancharse en la subversión. Su presencia, como era lógico, suscitaba admiración entre sus compañeros. Además, su reintegro no era propiamente para estudiar, sino para utilizar la universidad como escenario de protesta. Otra de las ventajas a la cual me opuse en el Consejo Superior y se lo manifesté personalmente al presidente Betancur, consistía en permitir la vinculación académica sin examen de admisión del compañero o compañera del miembro del M-19 amnistiado. Claro que era una situación de excepción, pero me parecía tremendamente injusta con quienes, teniendo buenos antecedentes, debían someterse al requisito severo de las pruebas de admisión. 3 de mis hijas, siendo yo rector, se presentaron para ingresar y fueron rechazadas. Al cabo de un paciente proceso de diálogo, se llegó al acuerdo de que los residentes buenos, es decir, los que efectivamente eran estudiantes regulares de la universidad, harían dejación de las residencias con la promesa de que después les serían asignadas de manera legal. Se advirtió que quienes luego de esta entrega parcial continuaran ocupándolas serían desalojados por la fuerza pública, pues se presumiría que eran invasores sin ningún vínculo con la universidad. Estos eran los residentes malos. Para el 11 de abril, las residencias estaban deshabitadas en su totalidad, sin muertos ni heridos y sin intervención de agentes externos. Ese día el Consejo Superior dictó el Acuerdo 32 que reglamentaba su funcionamiento. Había sido un triunfo del diálogo y la concertación, principios sobre los cuales yo había sustentado mi gestión rectoral. 2 semanas después de haberse divulgado la amenaza que me había cursado el ELN, viajé a Europa, no por esa razón, sino porque en Ginebra iba a cumplirse la reunión anual de la Organización Mundial de la Salud y el tema central era universidad y salud. El presidente Betancur encontró conducente que su ministro de Salud, que era Jaime Arias, y el rector de la Universidad Nacional encabezáramos la delegación de Colombia. Por supuesto que en la universidad corrió la versión de que el presidente me había sacado del país como consecuencia de las amenazas de que había sido objeto. Concluida la asamblea de la Organización Mundial de la Salud y estando cerca de España, viajé a Madrid. Cuando regresé al hotel, después de haber dado un paseo por la ciudad, me tenían un recado. Me habían llamado de Bogotá y que más tarde volverían a intentar comunicación conmigo. Me angustié, pues pensé que algo desagradable pudiera haber ocurrido en mi hogar o en mi familia. Hasta la víspera, cuando llamé para informar dónde me hallaba, todo estaba normal. Prendí el televisor y quedé a la espera. Por fin sonó el teléfono. Era el vicerrector académico para darme la mala noticia de que la noche anterior habían asesinado al doctor Luis Armando Muñoz González, director académico de la carrera de medicina.
Sentí un escalofrío y quedé como paralizado. «Aló, aló», decían desde el otro lado de la línea. «¿Estás ahí?», preguntaba angustiado a mi colega y amigo Antonio Ramírez, que era el vicerrector. Cuando me recuperé del choque inicial, le pregunté detalles. Solo puedo decirte que lo encontraron en un potrero del sur de la ciudad con un tiro en la cabeza. Ya hicieron la autopsia y el entierro será mañana en las horas de la tarde. Haré todo lo posible para llegar a tiempo, y colgué la bocina. Me tiré sobre la cama y comencé a llorar. Cuando me hube desahogado, quise comunicarme con la empresa aérea Avianca sin poder lograrlo. Entonces me senté al borde de la cama y comencé a recordar a Luis Armando Muñoz. Había sido mi alumno en los programas de pre y posgrado de ginecobstetricia. Individuo muy serio, disciplinado, de porte pulcro y elegante. Pronto inició la carrera docente y pude darme cuenta de sus magníficas condiciones profesionales y de sus grandes dotes personales. Todo eso hizo que yo le tuviera particular predilección. Le brindé mi amistad y él se sentía muy honrado con esta. A pesar de que yo le daba lugar a que acortáramos la distancia, él siempre me dijo profesor. En mí depositó su confianza cuando su señora quedó embarazada. Yo atendí el nacimiento de sus 2 hijos. A mi vez, yo depositaba en él mi confianza al pedirle el favor de que atendiera a mis pacientes cuando mis compromisos con la universidad me impidieran hacerlo. Para ser franco, por él sentía un múltiple afecto. Lo consideraba como un hijo, como un amigo, como un colega y discípulo, y aunque parezca paradójico, también lo sentía como mi maestro. De él aprendí, pues como médico nunca fui petulante. Vale decir, no fui uno de aquellos a quienes hacía mención el profesor argentino Sicardi. Bienaventurados los que en medicina no se equivocan, porque de ellos es el reino de la petulancia. Explicable entonces lo que para mí significaba el asesinato del doctor Muñoz. Debía estar presente en su funeral. Hice maleta, cancelé el hotel y me dirigí al aeropuerto de Barajas. Eran las 10:30 de la noche. La salida del avión estaba programada para las 3 de la mañana y yo no tenía seguridad de que pudiera viajar, pues no tenía reservación. Aún no estaba abierto el despacho de Avianca. Me senté a esperar y a recordar. El día que viajé a Ginebra, Luis Armando Muñoz me acompañó al aeropuerto junto con el vicerrector general de la universidad. Mientras era hora de embarcar, nos tomamos un café y comentamos la situación de residencias. El vicerrector me refirió que ya estaba definida la lista de los estudiantes que tenían derecho a la adjudicación de los cupos y que él esperaba que pronto se pudiera adelantar ese proceso. Afortunadamente, dijo Luis Armando, yo no he tenido velas en ese entierro. En efecto, su cargo de director académico de la carrera de medicina lo mantenía distante, mas no indiferente, del problema de las residencias. Luego de sortear algunos escollos para poder viajar, logré hacerlo y llegar a tiempo al funeral. A partir del día siguiente de los funerales, me propuse poner todo mi empeño para descubrir a los autores materiales e intelectuales de su asesinato. Me entrevisté con su esposa, con su señora madre, con su secretaria. Revisé su agenda particular como también su agenda de citas en el consultorio. El suyo había sido un crimen con características de ajusticiamiento, como los acostumbrados por las mafias y por los movimientos llamados revolucionarios. Cuando visité al procurador Carlos Jiménez Gómez para encarecerle que se pusiera particular atención en la investigación del caso, me mostró las fotografías tomadas en el lugar del hecho. Se veía a Luis Armando con los ojos y la boca vendados
y los brazos atrás, amarrados por las muñecas. Los pantalones estaban molidos a la altura de las rodillas, lo cual hacía suponer que lo habían obligado a caminar sobre ellas. Solo tenía una herida. Le habían disparado a bocajarro a la altura de la apófisis mastoidea derecha, es decir, detrás de la oreja. El mismo procedimiento de los niños Álvarez. Indudablemente, un ajusticiamiento a cargo de un verdugo experto. El procurador me prometió que entregaría el caso a 2 de los mejores investigadores y que me mantendría informado de los resultados. Lo único que se sabía era que el doctor Muñoz, hacia el final de la tarde, había llamado a su esposa para comunicarle que llegaría un poco tarde a comer, pues debía operar a una paciente en la clínica del Country. Posteriormente se comprobó que era cierto, pero nunca llegó a la clínica. Su cadáver fue encontrado en un potrero solitario al sur de la ciudad. No había sido despojado de sus pertenencias y su carro, parqueado muy cerca de donde lo ejecutaron, tampoco había sido saqueado. Siendo así, se descartaba que el móvil hubiera sido el robo. Un asunto de faldas. Yo, que era su confidente, nunca supe que anduviera en flirteos amorosos con alguien. La forma como transcurría su vida no daba lugar a imaginar que tuviera enredos sexo-sentimentales. Solo quedaba una pista: ajusticiamiento revolucionario, o como pensaba el embajador Tam, narco-revolucionario. El 16 de mayo, es decir, apenas transcurridos 2 días del asesinato del doctor Muñoz, tuvo lugar en predios de la universidad un feroz enfrentamiento entre la policía y sujetos embosados, con un saldo de 22 heridos a bala unos, con ácido y granadas otro. Hubo 123 detenidos, la mayoría de ellos encapuchados. Las autoridades secretas del Estado divulgaron posteriormente que 37 eran guerrilleros amnistiados. Al día siguiente se reunió el Consejo Superior y decretó un cierre indefinido de la universidad. El día 22 me dirigí al presidente de la República en los siguientes términos. Cuando usted tuvo a bien designarme rector de la Universidad Nacional de Colombia, yo sabía perfectamente que asumía una grave responsabilidad. Ocupar tan alto cargo significaba comprometerme con el presente y con el futuro del país a través de su principal centro de estudios superiores. Por eso me entregué con devoción y afecto a tan hermosa causa, secundado por un admirable grupo de colaboradores. Desde un principio puse en práctica el respeto a las normas que rigen la institución y, atenido a mis convicciones democráticas, utilicé el diálogo y la concertación como instrumento para su manejo. En cumplimiento de sus objetivos, estuve siempre diligente a elevar el nivel académico, a estimular la investigación y a servir a la comunidad. Además, por tener la certeza de que esos objetivos solo pueden alcanzarse laborando ininterrumpidamente, me empeciné en desarrollar los programas sin que hubiera solución de continuidad alguna. Fue así como se logró rescatar y mejorar muy pronto la imagen y el prestigio de la universidad. Daba la sensación, al mismo tiempo, que sus estamentos habían adquirido una conciencia clara del papel que en beneficio de la institución y del país debe desempeñar cada uno. Infortunadamente, el deterioro de la paz nacional tuvo repercusiones desfavorables al interior de la universidad. Unos cuantos estudiantes
confabulados con trabajadores y con individuos extraños al claustro, dieron cauce violento a su pasión política, utilizando la universidad como escenario, al amparo del fuero que la costumbre ha otorgado al recinto universitario. Dado que la universidad es frágil frente a la violencia y está inhibida para discurrir en medio del lenguaje bronco de las bombas y de las pistolas, sucumbieron ante la mirada atónita de una comunidad inerme los esfuerzos de una administración que apenas estaba preparada para actuar en un ambiente sosegado, académico. Frente a la perspectiva de que los insensatos acabaran de inmolar la universidad y agravaran la ya delicada situación de orden público, el Consejo Superior Universitario, por determinación unánime, decretó el cierre indefinido de la sede de Bogotá. Condolido por los daños que los enemigos de la universidad le han ocasionado a esta y al país, y convencido de que en los actuales momentos el estilo utilizado por la administración que dirijo no es el apropiado para garantizar el funcionamiento de la institución, creo de mi obligación presentar ante usted renuncia irrevocable de mi cargo. No hay que olvidar que existe un número considerable de jóvenes matriculados en la universidad y de otros muchos dispuestos a ingresar a ella, que en verdad desean estudiar. Para asegurarles ese derecho, es necesario contrarrestar la violencia y la intemperancia política dentro del claustro. Puesto que la comunidad universitaria es impotente para hacerlo, no queda otro recurso que apelar a medidas y a mecanismos de excepción, los cuales, a pesar de estar justificados en razón de las circunstancias, chocan con el esquema mental que tengo de la universidad, lo mismo que le contesté al doctor Pastrana Borrero cuando me ofreció la rectoría. No quiero rubricar esta carta sin antes agradecer a usted el apoyo que siempre me otorgó, como también reconocer su ejemplar respeto por la autonomía universitaria. Los días transcurrían sin que el presidente Betancourt diera respuesta a mi carta de renuncia. Cada vez que nos encontrábamos en algún acto oficial, me saludaba amablemente y sonriendo me decía, rector perenne. La universidad mantenía suspendidos los programas de pregrado en la sede de Bogotá. Muchos padres y muchos estudiantes me urgían a que los reabriera. De seguro, estos últimos formaban parte de la gran masa estudiantil que en las horas de dificultades se ausentaba indiferente del campus y dejaba al rector solo. Había algo que me mantenía dolorosamente mortificado: la muerte de Luis Armando Muñoz. Del procurador Jiménez Gómez no tuve nunca noticias. Supe que el juez 14 superior había sido encargado de la investigación. Entonces, personalmente, le supliqué al ministro de Justicia, Enrique Parejo González, que le diera especial importancia al caso del doctor Muñoz. Nunca el ELN reivindicó para sí el asesinato, lo cual para mí no tuvo ni ha tenido significación alguna. Sigo creyendo en su autoría. Al poco tiempo de ocurrido el asesinato, el llamado Comité Amplio de Profesores, todos los profesores de la Universidad de la sede de Bogotá, emitió un comunicado. En uno de sus apartes expresaba las características del crimen, el estado en que fue encontrado el cadáver y el testimonio de que fue cometido contra una persona intachable en su vida personal y profesional, hacen inevitable la asociación entre este horrendo asesinato y la situación interna de la universidad. Mi apreciación era y sigue siendo la misma. Me preguntaba entonces, ¿por qué Luis Armando? Él fue un Abel, un inocente, un chivo expiatorio. El objetivo era yo. Como no pudieron vengarse en mí, acabando con mi vida, decidieron herirme en lo más hondo,
acabando con la vida de alguien muy cercano a mi afecto. Y lo lograron. Con su muerte me causaron un dolor inenarrable, profundo. Ese dolor fue parte del precio que pagué por el honor de haber sido rector. El 14 de agosto de 1984, mediante decreto 1989, el presidente Betancur y su ministra Doris Eves de Zambrano me fue por fin aceptada la renuncia. En la larga carta de aceptación, el presidente de la República dio la siguiente constancia: quiero darle a usted, señor rector, mis más profundos agradecimientos y los agradecimientos del país entero por el coraje, la decisión y la sapiencia con que afrontó su tarea. Puede estar orgulloso usted, doctor Fernando Sánchez Torres, de la forma tan eficaz como desempeñó el mandato que le confió el gobierno nacional. Aunque con pena y disgusto acepto su renuncia irrevocable, sé que el patriota y el universitario que hay en usted no privarán al gobierno ni a su sucesor de su consejo para llegar a la solución de un problema que se confunde con el destino de la nación misma. Muchas gracias, espero no haberlos cansado. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Continuamos entonces con esta ronda de preguntas para el exrector Fernando Sánchez Torres. Y la primera pregunta que ustedes hicieron es la siguiente. Exrector, ¿por qué decidió ser precisamente rector de la Universidad Nacional de Colombia? A ver, por una sencilla razón de el inmenso afecto que yo le tengo a la Universidad Nacional. Profesionalmente soy hijo de útero de la universidad. Hice toda mi carrera docente en la Universidad Nacional. Dirigí la Facultad de Medicina, la rectoría, y en mí caló profundamente lo que es la Universidad Nacional, sus orígenes. Conozco muy bien la historia del general Francisco de Paula Santander y puedo dar fe de cuál fue el hilo histórico que llevó a que se fundara la Universidad Nacional. Desde que pisé por primera vez el campus de la universidad en 1949, me sentí realizado. Y a medida que pasaba el tiempo me sentía muy orgulloso. Para mí toda la vida la mejor carta de presentación era decir yo soy egresado de la Universidad Nacional. En ese sentido, profesor, otra de las preguntas que hacen los estudiantes es ¿cuál fue su mayor aporte cuando fue rector de la Universidad Nacional de Colombia? A ver, yo no conté sino lo trágico en la universidad, pero yo desperté una conciencia en el profesorado y en los estudiantes sobre la obligación de defender la institución. Uno de mis consejeros y asesores fue alguien conocido seguramente para algunos de ustedes, el maestro Gerardo Molina, que militaba en la izquierda. A él lo consulté muchas veces con todos estos problemas y él tenía una frase que me decía y que yo entendía perfectamente y la divulgaba. Él decía, la universidad no está hecha para hacer la revolución. La universidad está hecha para formar quienes deben cambiar el país fuera de la universidad. Entonces, pues, pienso yo que si algo dejé fue en la universidad ese convencimiento de que la universidad no debe ser utilizada como un instrumento político. Hay otras cosas que logré. El presidente Betancur, como lo manifesté, apoyó mucho a la universidad. Un préstamo del Banco Internacional de Desarrollo del BID
fue para la universidad, para incrementar la investigación. Otra cosa que se hizo durante mi gestión fue levantar un inventario de lo que tenía la universidad. No sabían nunca qué era lo que tenía la universidad. Se levantó un inventario del patrimonio físico de la Universidad Nacional, que fue un aporte muy grande. Y se crearon muchas carreras, muchos programas, tanto de pre como de posgrado. Profesor, ya cambiando de tema, ¿qué opina de la situación actual de la salud en Colombia? ¿No? ¿Hay alguien de medicina? No, aquí no hay de medicina, ¿no? A ver, les cuento algo que desconocen ustedes. Yo llegué a la presidencia de la Academia Nacional de Medicina en el 2012. Estaba en plena efervescencia el tema de la reforma a la salud. Yo creé un grupo de trabajo que se llamó la Gran Junta Médica Nacional, compuesta por los presidentes de las agremiaciones médicas más importantes. 6 agremiaciones, las más conocidas, formaron parte de esta Gran Junta Médica. Redactamos un proyecto de reforma de la ley estatutaria. Yo fui el vocero de esa Gran Junta Médica y me tocó ir al Palacio de Nariño a presentarle al presidente de la República, Juan Manuel Santos, nuestra propuesta. Allí estaba todo el gabinete, había mucha gente importante ahí. El presidente me escuchó con mucha atención y al terminar me dijo: me parece tan buena la propuesta de los médicos que invito al doctor Sánchez a que me acompañe al Congreso a radicar con carácter de urgencia la ley estatutaria. Y la ley estatutaria vigente es producto de la Gran Junta Médica que yo formé. Ahora, ¿qué pienso ahora? Pues se pensó que la ley estatutaria era la solución, pero no, desde un principio nosotros sabíamos que la ley estatutaria es el marco de un buen sistema de salud. Para que sea completo el sistema se necesita un modelo, meter dentro del marco de la ley estatutaria un modelo de salud, que no, el ministro Gaviria, a pesar de todas las buenas intenciones, no ha logrado conformar un modelo de salud que ha debido ser una ley ordinaria que ha debido ir al Congreso, no la llevó. Entonces tenemos una ley 100 modelos 17, es decir, del año 17. Yo debo reconocer que como está la salud a como estaba hace 20 años atrás, ha mejorado muchísimo. Si se logra el modelo de salud que nos hemos propuesto nosotros también, estoy absolutamente seguro de que tendríamos el mejor modelo de salud del mundo. Hay una serie de falacias que desconciertan a la gente y a los mismos expertos en salud, que yo las he mencionado varias veces. Por ejemplo, dicen, es que la salud no es un negocio. Eso es una falacia. La salud es un negocio. Si no, ¿de qué vivimos los médicos? Es un negocio. El Estado, la mejor inversión que puede hacer el Estado es en salud. ¿Por qué? Porque va a mejorar a la fuerza de trabajo. El país va a vivir sano y no va a tener que invertir tanta plata si hace campañas de prevención. Hay otras falacias que pues esto no es una reunión de salud, pero de todas maneras yo veo que ha mejorado, pero no es el ideal. Está vigente que la ley estatutaria, como dije en un artículo de prensa, ganamos una batalla, pero no hemos ganado la guerra. Para el exrector tenemos la última pregunta y tiene que ver con cuál debe ser el papel de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia frente a los recortes presupuestales del gobierno para la educación pública. Sí, los estudiantes no deben ser indiferentes a la suerte de su institución. Es cierto que hay escasez de recursos, pero sigue marchando, la universidad pública sigue marchando. Lo que ocurre es que
la universidad pública no es la Universidad Nacional nomás, son varias las universidades públicas. Y hay algunas partes del país donde no se ha manejado bien la universidad pública, se han derrochado los recursos. Y el gobierno ve con cierto recelo darles plata porque la van a derrochar. Eso no pasa, por supuesto, con la Universidad Nacional. Y se está haciendo esfuerzo porque se le asigne un mejor presupuesto a la universidad. El papel de los estudiantes. Yo creo que apoyar a las directivas, pero apoyarlos no quemando buses ni poniéndose capuchas, esa no es la manera de protestar, ¿no? Los estudiantes pueden organizarse, tienen que organizarse. Alguna vez me decía un ministro, es que el problema de la Universidad Nacional está politizada. Yo le decía, señor ministro, al contrario, el problema de la universidad es que no está toda politizada. Son unos pocos los que están utilizando la universidad desde el punto de vista político. Si todos los estudiantes de la universidad recibieran cátedra política, los educaran políticamente, seguramente no había estos grupos pequeños que son los que llevan a la universidad al desastre. Yo creo que deben unirse los estudiantes, estudiar los problemas del país juntos, analizarlos, o aportar ideas, tratar de solucionarlos. Sí, yo creo que deben organizarse y hacerse oír del gobierno en cartas o en marchas, pero de manera alguna utilizar la violencia como arma para lograr lo que se quiere. Con esto entonces terminamos la cátedra sesquicentenario. Un agradecimiento especial al profesor Fernando Sánchez Torres. Gracias.